Dominique, ¿qué tal? Buenos días. Luis Coro y Nicolás Castillo te saludan. ¿Cómo estás? Hola Nico, hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes dos? Bien, muchas Buen gracias día. por estos minutos. Por supuesto, es analizar los resultados que ha dejado a un Valdés como victorioso, pero a una Libertad Avanza que ha recibido un golpe muy fuerte. Me parece que no era lo esperado con Almirón, ¿no? A ver, quizás para Buenos Aires no, pero, esto lo digo con la mejor de las ondas y Sí, sin ánimo sí. de criticar a ningún colega, pero lo que nosotros vemos, ¿no es cierto?, desde el interior provincial, cada vez que analizamos o vemos, ¿no es cierto?, las coberturas o los análisis que hacen desde los medios, ¿no es cierto?, de ahí de donde atiende Dios, Ajá. es claramente una visión muy sesgada, porque la realidad es que la era Milei en el interior hace rato se nota de otra manera que quizás la que se ve en ese discurso de se va a teñir de violeta el país y Ajá. eh, por múltiples razones. Sí. Acá la mayoría de las consultoras y también no voy a decir todas, por supuesto, pero las consultoras al menos con las que yo pude dialogar y también los analistas con los que pude hablar, que son las que les tengo confianza, ¿no es cierto? Y con quienes he consultado ya otros procesos electorales, no auguraban siquiera un 10%, que Mirá, fue finalmente lo que pasó, ¿no es cierto? no se han Y confundido en esta también hay que oportunidad. no, pero no es algo sorprendente tampoco, Ujú. porque hay una realidad. La era Milei afecta a nivel nación de una manera, a Buenos Aires como capital federal de otra manera, a provincia de Buenos Aires de otra manera, y al interior de una manera completamente distinta. Ujú. Porque hay que tener cuestiones, analizar, ¿no es cierto? Claro. Vamos a poner el caso del tema Garrahan, por ejemplo. Sí. El Garraham y la cuestión discapacitados, ¿no es cierto? Ley de emergencia por discapacidad, fue algo que acá golpeó muchísimo. Nosotros Ujú. tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, Corrientes tiene uno de los hospitales que a nivel nacional son centros de referencia en lo que es medicina infantil, como es el Hospital Pediátrico Juan Pablo II, Ujú. que a partir de los recortes también que se han hecho en diferentes áreas y considerando también la pérdida de poder adquisitivo de la población, hace que muchas de las personas que contaban con obras sociales y quizás podrían hacerse obras sociales privadas, decimos, ¿no es cierto? Ujú. Sí. Y podían quizás hacerse atender en centros privados, optar por otro tipo de atención, hoy se vuelquen muchísimo más a lo que es el servicio de salud pública. Ujú. Entonces, considerando eso, que hoy mucha gente va cada vez más a este hospital pediátrico, que este hospital pediátrico es centro de referencia y además solo en el 2024 5.000 niños han sido derivados de hospitales como este al Garraham, fue un golpe que no, digamos, con los chicos no. Fue Sí. como que ese fue el Claro. primer mensaje que dijeron. Por eso la Tenemos reacción en 5.000 las niños urnas. correntinos que son entendidos acá. Por Ujú. otro lado, el tema de la ley por discapacidad, porque nosotros tenemos un diputado nacional que fue candidato a gobernador, ¿no es cierto?, como en este caso el señor Lisandro Almirón, que Sí. votó en contra de esta ley. Ujú. Y esos son los Y dos. eso en corriente bien. Nosotros hemos tenido prestadores que han ido hasta Buenos Aires, hasta el Congreso, a manifestarse. O sea, han Ujú. salido contingentes de prestadores por discapacidad de corriente diciendo, che, esta no. Y hay otra cuestión muy interesante a tener en cuenta, que esto sí ya viene de meses atrás, por eso digo, quizás esta parte del chisme interno, por así decirlo, Buenos Aires no lo contempla, pero acá también fue como, paremos la mano, Ujú. que es el discurso de la libertad avanza, cuál es desde el primer momento. Vamos a ir contra la casta, vamos a ir contra esta serie de personas atornilladas al poder, ¿no es cierto? Nosotros somos lo nuevo, nosotros queremos renovar y toda esta cuestión. ¿Qué pasa? En Corrientes, por ejemplo, hubo una gran fractura hace un par de meses en lo que es la alianza Vamos Corrientes, que es el oficialismo y que es ahora la alianza ganadora, ¿no es cierto? Sí. Ujú. La alianza ganadora contaba con, dentro de sus fuerzas, ¿no es cierto?, con ELI, que es Encuentro Liberal. Ajá. La fuerza de la hormiguita, como se le dice, en donde el líder de esa fuerza es Perucho Casani, que es un histórico referente dentro de la legislatura provincial.
Al haber ese quiebre, ¿no es cierto? Eli se va con la Libertad Avanza. Entonces, eso también fue una crítica, agarrar y decir, vos viniste a decir que terminabas con la casta y sin embargo estás con una persona que, por lo menos desde que yo tengo uso de razón política, ¿no es cierto? Está en la legislatura. Claro. Entonces, no viniste a cambiar nada, seguís negociando justamente con los mismos de siempre. Ujú. Y eso también fue algo que quizás traccionó para el lado de Vamos Claro. Corrientes. ¿Hubo No fue algún, una buena jugada por parte de ahí. ¿Hubo algún tipo de sorpresa entonces en esta elección? Sí, el segundo lugar del PJ. Mira, ¿por qué? Eso sí eso sí fue quizás una sorpresa. Porque, a ver, se esperaba, ¿no es cierto? La mayoría de la, de las encuestadoras y también en lo que uno conversa con los vecinos y demás, se esperaban dos escenarios posibles dentro de el amplio espectro. Uno era, o se gana en primera vuelta, porque también recordemos, nosotros venimos de otra elección en donde Gustavo Valdés había ganado por más del 70%. Ajá. Fue realmente el auténtico victoria contundente. Ujú. Y también normalmente las elecciones en Corrientes se dan en un promedio de entre 2 o 4 fuerzas. Sí. Esas son, esas son como lo que siempre sucede y vos sabés que entre esos es. Este año lo que pasó es que nosotros teníamos 7 fuerzas distintas. De nuevo con estas fracturas. No era solamente Vamos Corrientes, hay un pedacito de Vamos Corrientes en La Libertad Avanza, hay un pedacito de La Libertad Avanza en ECO, hay un pedacito de ECO en el PJ, hay un pedacito del PJ en Vamos Corrientes. Claro. Fue el primer año que la izquierda fue con un frente propio de izquierda. Entonces se fragmentó demasiado, en donde si bien el oficialismo seguía siendo la fuerza predominante, por así decirlo, porque era la alianza más grande, ¿no es cierto?, el que más confluía con los diferentes partidos, sí pasó esto, digamos, porque recordemos que Corrientes tiene esta cuestión de el voto por lealtad, ¿no es cierto? Sí. Muchas veces vos no votás a un candidato, vos votás a un sello. Ujú. Ujú. Que fue algo que, por ejemplo, se vio dentro del PJ. Había mucha gente que no estaba a favor de el candidato, eh, Martín Tincho Ascúa, ¿no es cierto? No porque fuera malo o fuera bueno, eso lo analizamos después, sino por cómo se dio la candidatura de Ascúa, ¿no es cierto? Claro. Se suponía que, por ejemplo, el PJ venía de un proceso de internas hace un montón de tiempo, cuando se peleó para dejar de estar a cargo de Buenos Aires, y el proceso de interna fue una interna que fue, pero no fue, porque Ujú. finalmente nunca es que hubo elecciones como tal, Claro. sino que a última hora se bajaron las otras listas y quedó Ticho solo y bueno, ganó Claro. la interna. Ujú. Pero se sabe que eso es por imposición de Buenos Aires, entonces de nuevo vamos a esto, es ¿para qué peleamos tanto si seguimos dependiendo de lo que digan allá? Ujú. Entonces Claro, eso fue algo que, por ejemplo, molestó. sí. Pero, como te decía, ¿no es cierto? Este segundo lugar del PJ llama la atención, yo creo que por esta gran fragmentación que se dio, Ujú. Ujú. porque todos creíamos que quien iba a ir segundo era quien ya fue gobernador, legislador, Ricardo Colombi, que también tiene una historia de muchísima tensión con Gustavo Valdés, ¿no es cierto? Eh, y finalmente no sucedió. Ujú. Pincho terminó traccionando esos votos que, que para mí en realidad fue un error comunicacional por parte del equipo de ECO, quizás de otra manera podrían haber alcanzado más votos, Ujú. pero bueno, eso fue lo que sucedió. Claro, puntualmente Dominique, con el caso de, bueno, Tincho Ascúa, se dio una situación particular porque cuando cerraron los comicios él había hecho una publicación en Twitter diciendo, bueno, estamos en Sí. segunda vuelta y después, bueno, evidentemente Valdés ganó en primera vuelta por la contundencia de los números. ¿Hubo algún tipo de desestimación? ¿Borró el tweet? ¿Salió a hablar a Ascúa por estas horas tras que se dieran a conocer los resultados? Yo particularmente todavía no lo escuché, Ujú. yo particularmente, por eso.
esto lo digo yo. Ujú. Sí nos llamó muchísimo la atención esto, porque, a ver, esta es una cuestión, de nuevo, es como el juego de cuáles son las diferencias entre la República aparte y el resto del país. Sí. Corrientes tiene muchas esas perlitas electorales que son realmente interesantes. Uno tiene que ver con los boca de urna. Ujú. En el país, ¿no es cierto? A nivel nacional está prohibido hacer boca de urna, ¿no es cierto? A partir de las 18, ¿no? Es que vos podés andar proclamando porque sí, digamos. Por lo Claro. menos, ¿no? Los candidatos y los medios de prensa deberíamos de tener cierta cautela porque por algo existe la Junta Electoral. En Corrientes eso no está prohibido. Ujú. A partir de las 18, una vez que terminaron los comicios, la Junta Electoral te dice, mira, yo a las 9 te tiro el dato. Claro. Ujú. Vos lo que quieras decir, decilo, pero yo no me hago responsable, digamos. Sí, sí, ¿Qué sí, fue sí. lo que pasó acá? Fue Ujú. lo que pasó acá porque, volviendo a por qué esto era importante. Hace años ya que vamos Corrientes, ¿no es cierto? Y esto es, a ver, voy a entrar a mirar acá para hacerlo bien como corresponde. Sí, mira, 1803. Eran las 6 de la tarde, yo particularmente 1803 en el grupo de divulgación oficial, ¿no es cierto?, de Vamos Corrientes, por ejemplo, ya teníamos el flyer de ganamos. Sí. Y minutos después cayó lo de Tincho y llamó la atención porque el centro de cómputos de la UCR, que es la fuerza mayor dentro de la alianza Vamos Corrientes, es un equipo realmente grande, cuentan con una infraestructura de centro de cómputos realmente organizada y que trabaja así, digamos. Claro. Entonces a todos nos llamó la atención agarrar y decir, che, a alguno de los dos no le están dando los números, Claro. porque es imposible que la alianza se arriesgue a decir ganamos ante una posibilidad de balotaje. Ujú. Entonces fue, ¿por qué Tincho tira esta? No lo sabemos, yo no tuve la oportunidad de hablar todavía con el candidato del PJ, ¿no es cierto? Pero llamó muchísimo la atención porque fue una jugada muy arriesgada por parte de él que te deja en evidencia encima también, ¿no es cierto? Ujú. Claro. Particularmente no entendemos qué es lo que pasó ahí. Sí, muchos colegas coincidimos en que lamentablemente Gascúa que para mí esto también fue parte de eso, Gascúa tuvo un error comunicacional durante toda su campaña. Ujú. Y quizás esa publicación de él, estamos en segunda vuelta, también fue un error comunicacional. O sea, no es que también fue claramente Claro. un error Claro. comunicacional, pero contemplando también el equipo de trabajo que tiene. Vos no podés tener un equipo de trabajo que no conozca el territorio, la idiosincrasia, las maneras del hacer político de un lugar. Ujú. Ujú. Y eso es una gran ventaja que ha tenido, por ejemplo, la alianza Vamos Corrientes. Claro. Valdés, más allá, ¿no es cierto?, de los asesores que pueda tener, ya sean nacionales, internacionales, lo que vos quieras, Sí, sí, tiene sí, un sí. equipo de trabajo de comunicación muy local, Claro. Claro, muy mucho más local tanto en amplio. capital como en el interior, digamos, que Ujú. Ujú. pone bien ahí el foco en esta cosa de la comunicación política institucional, de detectar el problema y vamos a hablar de esto Claro. puntualmente, vamos acá. Sí. En tanto el discurso de Tincho, y lo digo bueno, ahora ya no estamos en veda, así que lo puedo decir, lo digo incluso con corazón peronista, digamos, de golpe había un candidato que era casi una copia del discurso de Javier Milei, Ujú. porque tenía un discurso muy vehemente, muy violento, usando malas palabras. Bueno, En parece que donde esos decías, discursos se pusieron de flaco, moda en parte, ¿no, no. Dominique? Sí, la violencia comunicacional es una cosa que está estallando en todos lados, ¿no es cierto? Y acá se vio muchísimo, fue una campaña con golpes muy personales, tocando temas muy sensibles que no hacían a la cuestión de campaña. Ujú. Esta cuestión de nuevo de él, porque vos hiciste todo esto mal, y es como, flaco, ¿por qué no te preocupás más vale en contarme cuáles son tus propuestas, digamos? Claro, Claro. claro. Dominique, yo te quería consultar Que también.
Puntualmente, digamos, retomando lo de la Libertad Avanza, quería chequear un dato que en los medios de acá de Buenos Aires pasó casi inadvertido, que es que a pesar de que el oficialismo nacional, la Libertad Avanza, casi que llega al 10% y quedó cuarto, ganaron 2 intendencias. Sería la primera vez en la Argentina que la Libertad Avanza consigue de forma orgánica, ¿no? No me refiero a intendentes que se pasen a la Libertad Avanza como ocurrió acá en la provincia de Buenos Aires, sino que ganaron 2 intendencias, ¿no? Vamos de nuevo. Hasta el momento, recordemos, escrutinio definitivo tenemos hoy a partir de las 18 en la legislatura provincial. Ujú. Sí hay intendencias que se están ahí peleando. Te pongo un ejemplo, Sauce, por ejemplo, que aparentemente habría ganado por un voto el PJ. Eso lo veremos ahora a las 6 de la tarde. Sí. Sí. Respecto a la Libertad Avanza, ganó acá. No. Hablemos en términos claros. Ujú. No ganó la Libertad Avanza. Ganó Encuentro Liberal. Ajá. Eli, esta fuerza que te digo yo que se desprende de la Alianza Vamos Corrientes y forma en su momento el llamado Grupo Alondra, que después terminó siendo no el Grupo Alondra, sino la Libertad Avanza más otros, Ujú. es el partido que termina ganando. O sea, no ganó el candidato de la Libertad Avanza, ganó el candidato de Encuentro Liberal dentro de la alianza con la Libertad Avanza, pero no fue el candidato de la Libertad Avanza. Ok, Ok. pero Porque hay que digamos, entender sigue también siendo la cómo se lista de vota acá en Almirón, Corrientes. Nosotros, que encabezó Almirón. sí, sigue siendo la Ok. lista de Almirón, pero recordemos, acá en Corrientes se vota con lista sábana, lista partidaria, se dice en realidad, en donde los votos los traccionan los partidos. Eso explica por qué tuvimos, por ejemplo, acá en Capital 58 boletas, en el interior han llegado a ser hasta 100 boletas, porque lo que importa dentro de las alianzas es quién tracciona los votos. Entonces, Ujú. cada partido postula a sus candidatos y vos vas a buscar, ¿no es cierto?, de nuevo la boleta del partido que a vos te gusta, digamos, ¿no es cierto? Ujú. Ok. Por ejemplo, no sé, te Sí. ponemos un ejemplo, el Partido Popular puso y candidato a intendente y vicegobernador, pero están dentro de la alianza, entonces vos decís, ok, yo quiero esto, o haces el corte de boletas. Acá es muy común hacer corte de boletas, como, no, mira, yo banco a los candidatos a gobernador y vicegobernador, pero quiero que el candidato tal vaya. Entonces, tu corte de boleta, intendente, no te quiero a vos, te quiero a vos, tu corte de boleta. Dominique, O sea, es bastante complicado votar acá. no, está bien, está bien. Igual nos parecía interesante este acercamiento, ¿no? En lo que tuvo que ver con la votación del último domingo y los resultados, por supuesto, que se han dado en la provincia de Corrientes. Te mandamos un saludo y el agradecimiento por el tiempo también. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, a disposición para lo que precisen. Gracias, hasta luego.